8 de la 8 minutos, Licenia amigos, a esta hora le damos la bienvenida a Isabel Ramos. Ella es catedrática, académica, analista en temas de medios de comunicación. No le gusta que les llame doctora. Le damos la bienvenida, Licenia Spinelli, Alexis Moncayo. Estamos contigo, Isabel. ¿Cómo estás? Buenos días. No son tan buenos días, ¿no?, para el Ecuador, que vemos que poco a poco va, digamos, pagando los platos rotos de lo que ha sido un gobierno que en 4 años se ha encargado de destruir lo poco que se avanzó en una década. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, de los medios públicos. Era un proyecto con el que el Ecuador y parte de la academia soñaba. Era un proyecto en construcción que no se había consolidado, pero que estaba en marcha y que hoy finalmente se lo vende en fierros. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por no decirme doctora y muchas gracias por la invitación también. Es muy importante poder charlar de temas que nos preocupan. La verdad es que ha habido todas unas militancias, no solamente de la academia, sino de la ciudadanía, para que este país pueda llegar finalmente con retraso al mundo, digamos, de los medios públicos, de los medios de servicio público. Entonces, fue un gran esfuerzo social, hubo una gran discusión en la Constituyente de Montecristi y hubo sectores muy comprometidos en justamente la comunicación de servicio público. Me parece que es fundamental charlar esto y, la verdad, alarmarse, poner la alerta a la ciudadanía por justamente el fin de una etapa que hubiera sido muy importante continuar por el bien de la democracia y la discusión pública. Recordemos que los medios de comunicación son espacios importantísimos de articulación de la palabra pública y por eso es tan importante que existan medios con independencia porque no requieren de financiamiento comercial. Existe una cosa que no se discute en el espacio de debate de la libertad de expresión, que es la censura empresarial, es decir, temáticas impuestas o temáticas eludidas a partir de imperativos comerciales que los medios de titularidad privada y con fines de lucro están obligados a respetar para su supervivencia. De esto, los medios de servicio público están liberados porque responden a la ciudadanía y están garantizados por el actor que tutela los derechos comunes, que es el Estado. Isabel, buenos días, de saluda Licenia. ¿Qué tal ahora con la desaparición de los medios públicos, que los ciudadanos tengan o reciban información veraz, verificada, contrastada, porque solo tienen la opción ahora? Afortunadamente los medios alternativos existen, pero con la desaparición de los medios públicos se limitan esas posibilidades a recibir información con estas características, pues quedan solo los grandes medios masivos. Definitivamente, es importante, ya que no ha sido posible, pluralizar a los medios comerciales, sobre todo, cuya impronta es muy fuerte en el sistema mediático ecuatoriano. Era importante promover la pluralidad de voces en toda la esfera pública mediática. Por eso, en la ley de comunicación, que fue horrorosamente mutilada con precisión quirúrgica, justamente se elimina gran parte del espacio asignado, de la reserva de espectro para medios públicos, en el entendido de que, digamos, esa fue la justificación, que el Estado Nacional ya podría contar con un par de medios y que no era necesario, cuando la concepción de lo público es muchísimo más amplia. Tenemos los niveles subnacionales, tenemos los espacios, no sé, de las universidades públicas, tenemos muchos espacios públicos. Entonces, la esfera pública mediática tiene que ser tan dinámica y diversa como lo es la ciudadanía de este país, como lo es de este país. Isabel, hoy estamos hablando de específicamente, pero ha habido una campaña de desprestigio que ha sido permanente en contra de lo público en general. Todo lo público es malo, nada de lo que es público sirve, todo lo público es ineficiente. Con ese relato, con ese discurso, nos han gobernado estos últimos 4 años y hemos visto cómo servicios públicos que antes, digamos, eran referentes incluso regionales e internacionales de, por ejemplo, la seguridad, lo que hacía el EQ 911, o cosas más elementales, más cercanas a los ciudadanos, como por ejemplo el registro civil y un trámite que antes uno se demoraba 15 minutos, como sacar una cédula, o
20 minutos, como sacar un pasaporte o una licencia en el caso de la agencia de tránsito, se han venido a menos precisamente por esto que mencionaba, ¿no? Que es un intento consistente de ir reduciendo el Estado a la mínima expresión y de también reducir lo público. En el caso de los medios ha ocurrido exactamente lo mismo. ¿Con qué finalidad lo ha hecho el gobierno de Moreno y sus aliados, quienes han venido empujando todo este proceso? Sabemos perfectamente que el gobierno de Moreno se ha legitimado y ha pervivido porque, sus aliados son las élites de este país, las élites económicas, las élites políticas tradicionales y los medios de comunicación comerciales con fines de lucro. Ese es el espacio en que les interesaba interlocutar. Es muy peligroso para la democracia que esta denostación sistemática y sostenida de lo público, precisamente porque hay sectores que tienen acceso rutinario a los espacios de articulación de la palabra pública, y esos son los sectores de siempre, digamos, los sectores de poder. Entonces, esta denostación de lo público y esta eliminación de un espacio de expresión de lo público, del espacio natural de expresión de lo público en el espacio mediático, perjudica a quienes no tenemos acceso rutinario a la institucionalidad del Estado, a los espacios de toma de decisiones y a estas componendas palaciegas que han caracterizado el gobierno de Moreno, ¿no es cierto? Es una cosa muy, muy sintomática empezar a mirar justamente con quiénes ha interlocutado el gobierno, a quiénes les ha dado la palabra y quiénes repiten entre ellos y se dan la razón de que en este país se ha fortalecido la libertad de expresión, cuando en las mayorías hay un sentimiento muy arraigado de que la expresión de sus demandas no está garantizada porque hay un bloqueo sistemático a ciertos temas, ¿no es cierto? Es imposible enunciar desde ningún lugar. Cada enunciador hace un proceso selectivo de temas, de fuentes, en el caso de los medios de comunicación, y esto es evidente en el espacio de los medios de comunicación con fines de lucro, que se ha hecho con un sesgo muy favorable de blindaje, de protección del discurso gubernamental o de reiteración. Solamente hay que ver las entrevistas complacientes a los funcionarios de Estado cuando no se les pregunta lo obvio, lo que la ciudadanía necesita saber, lo que la ciudadanía le hace falta para precisamente participar en política, porque esa participación no se requiere para el tipo de gobierno y ha desarrollado durante estos 4 años Lenín Moreno, con la aquiescencia de muchos sectores tradicionales de poder y de algunos, de algunas figuras que supuestamente representaban un espacio de discusión más amplio, ¿no es cierto? Y que esto ha sido anulado. Entonces, es el silenciamiento de lo público, es el silenciamiento de las mayorías. Esto es lo que podría decir. Isabel, ¿a quién le beneficia esta desmantelación? Este cierre de los medios públicos, esta ansia de vender todo lo que es público, de rematarlo, y cómo entender que esto provenga, o sea, la herencia que nos deja el ministro de Telecomunicaciones, que también es un comunicador. Es muy triste saber que una persona que ha ocupado la Secretaría de Comunicación y también el Ministerio de Telecomunicaciones tenga una concepción tan pobre y tan mercenaria de lo que es la comunicación pública. Este empobrecimiento de la esfera pública, este silenciamiento de las mayorías, ha sido un proceso sistemático para asegurarse impunidad. Es un gobierno que ha atentado contra el bien común, solamente ha tenido la garantía justamente de ese blindaje y ese silenciamiento para hacer cosas a espaldas del pueblo, para tomar decisiones lesivas contra las mayorías que han empobrecido la democracia, desgraciadamente. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es de los de siempre, de las élites tradicionales a las que les interesa el silencio de las mayorías. Tenemos y una preocupación muy grande. Hay activos importantes que son de los medios públicos. Hay una cosa, me preocupa, por ejemplo, la empresa Editogram, ese activo que fue tan importante para ahorrar dinero para el Estado y para capitalizar recursos para justamente la comunicación pública. Hay que acordarse que entre los muchos beneficios
que el Estado históricamente le ha dado al sector de la comunicación privada era la impresión de padrones electorales, de textos escolares, mucho trabajo, digamos, gráfico del Estado estaba entregado graciosamente, sin beneficio de inventario, a una o dos empresas privadas que también eran empresas mediáticas. Esto se terminó con la aparición de Editogram y con las máquinas, digamos, de impresión, con los equipos de impresión tan sofisticados que tenía el diario El Telégrafo. No hablemos solamente de eso, sino también de la diversificación en los contenidos editoriales mediáticos, en este gran esfuerzo, que no digo que haya sido perfecto, que no haya sido completamente logrado, pero la ciudadanía tuvo acceso, por ejemplo, a buenos programas, buenas producciones independientes en el espacio de los medios públicos, como lo tiene en la parrilla de Pichincha Comunicaciones. Pichincha Comunicaciones es la expresión, en este momento la única, desgraciadamente, de ese esfuerzo por justamente traer a la interlocución pública cosas más importantes que las movilizadas por el interés privado y la finalidad de lucro. Entonces, es un perjuicio para toda la sociedad ecuatoriana y un perjuicio muy fuerte para la democracia, pero no la democracia de iguales, de estos que se turnan en los turnos de conversación, que se dan la razón entre ellos. Es el perjuicio para las mayorías. Isabel, en estos días vimos con asombro cómo un medio de comunicación publicaba un artículo que más bien parecía un pasquín, en el cual Simón Espinosa, que además esto resulta bastante absurdo y ridículo, pero en este país, en el país de Voltaire, parece ya casi normal, ¿no? Y ojo, que se me había olvidado comentar de esto. Voltaire con B larga, por favor. Voltaire con B, ajá, con B. Esto se me había olvidado comentarlo ayer y lo voy a mencionar hoy. Si el Consejo Nacional Electoral quiere darle un poco de seriedad al proceso y sobre todo a la organización del debate en la segunda vuelta, saquen del Comité de Organización de Debate a Simón Espinosa. El Comercio publicó un artículo de Espinosa, Isabel, en el cual llamaba prácticamente a golpear las puertas de los cuarteles militares y policiales y a desobedecer el resultado electoral, tanto del 7 de febrero como lo que podría venirse ahora en la segunda vuelta. Yo no sé qué encuestas estarán manejando gente como Simón Espinosa o Yacu Pérez, que también hoy ha suscrito a través de sus redes sociales este pasquín escrito por Espinosa días atrás, pero esas cosas publican actualmente los medios de comunicación y con esas cosas tratan de intoxicar a la población. ¿Cómo construimos una sociedad más plural, más crítica, cuando los medios de comunicación siguen repitiendo esas prácticas? Es muy lamentable realmente que los medios de comunicación, pero no sorprende, ¿no es cierto?, que los medios de comunicación se hagan eco de apelaciones golpistas. Esto es simple y sencillamente lo que hace este señor, aprovechando la impunidad que le dan sus daños. Hay que decir una cosa importante. Estos ejercicios de apología antidemocrática no son ejercicios de libre expresión. Esto hay que decirlo muy claramente. ¿Por qué? Porque afectan justamente la interlocución pública. En una concepción amplia de libertad de expresión, esto sería una cuestión que provocaría un debate para eliminar, para sacar del espacio mediático. ¿Por qué? Porque el espacio mediático es un espacio privilegio, es un espacio en el que no está todo el mundo. Entonces, privilegiar una voz antidemocrática cuando lo que se quiere preservar es la democracia, está silenciando digamos, a todo el resto de la sociedad que se ha expresado en las urnas, que ha ido a votar, que defiende su democracia. Esta apología antidemocrática no debería permitirse, pero no nos sorprende que en un medio de comunicación que se convierte en espacio solamente de interlocución entre unos cuantos, esto sea posible, y no sorprende tampoco que este personaje sirva a intereses oscuros que ya sabemos que representa hace un rato largo, pero que mucha gente no lo dice, ¿no es cierto? Algunos apoyados en una cierta, digamos, en una cierta reputación de persona lúcida que en este momento no se ve. Desgraciadamente no hay como la vejez digna, y me hago cargo
personalmente de lo que digo. No estoy denostando a una persona mayor. Ya permitió este país que una persona de avanzada edad destruya la institucionalidad o encabece y le dé legitimidad a la destrucción de la institucionalidad y de la democracia, con las consecuencias que hemos visto. Damos vergüenza en los ámbitos judiciales, en los ámbitos electorales. Las autoridades elegidas a dedo no son la mejor expresión de la democracia. Y este señor Espinosa, con su avanzada edad, está continuando esta tarea de afectación a la democracia que empezó con esa consulta popular tramposa en la que algunos sectores que se dicen progresistas contribuyeron y aportaron. No nos olvidemos entonces de dónde viene, para darle el justo valor a esta expresión antidemocrática que no debería merecer debate y que a lo mejor le debería llevar a pensar a alguien que este señor no está bien. Isabel, ¿cómo analizar o cómo explicarnos, por ejemplo, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión al entrevistar a los dos candidatos presidenciales? Una situación prácticamente de acoso al candidato Andrés Arauz y de complacencia, amabilidad con el candidato de Partido Social Cristiano y creo Guillermo Lasso. Don Guillermo sin crítica, sin nada, mientras que al señor Arauz, incluso hasta con falta de respeto y grosería, fue tratado durante esta entrevista. ¿Cómo entender ese contraste entre lo uno y lo otro? Es muy sencillo. El espacio de los medios de comunicación con finalidades de lucro es el espacio en el cual las élites hablan entre ellas. En la segunda entrevista, la entrevista al candidato Lasso, fue no solamente una entrevista complaciente, fue una entrevista absolutamente servil en la cual se repitieron incluso mentiras. Era muy sintomático ver a personas que no son periodistas, son empresarios, son dueños de medios, muy respetable su posición, pero no son profesionales de la comunicación, rindiéndole pleitesía a un candidato y haciendo el contrapunto. Ayer el otro candidato dijo tal cosa, entonces dejándole la última palabra. No es sorprendente y también es importante decir que al monopolizar un espacios que todavía son de prestigio en la esfera pública, los dueños de los medios de comunicación de titularidad privada hacen también su negocio en el sentido político, es decir, presentan sus imperativos políticos y su actitud antiprofesional, su actitud no periodística fue evidente con el otro candidato. Y una cosa que me llama más la atención es esta arrogación de la voz del pueblo ecuatoriano en un documento. No se invita a un entrevistado, no se invita a una fuente periodística, nosotros lo sabemos porque hemos estudiado y ejercido el periodismo y amamos la profesión, que no se le invita con la trampa para hacerle suscribir un compromiso. Esto es lo que hicieron los dueños de medios de comunicación. Asegurarse que no se discuta el asunto de sus frecuencias, así las llaman, son las frecuencias del pueblo ecuatoriano que han sido concesionadas, asegurarse sus privilegios. Esto es todo lo que querían y abrieron el espacio simplemente por formalidad y también para sentar sus posiciones respecto de lo que quieren de esta pseudodemocracia que es la que siempre defendieron. Entonces, no sorprende, es muy chocante, y muy chocante si se lo mira con ojos profesionales y con ojos críticos, pero es la realidad a la que nos ha llevado el manejo de un sistema mediático cuya impronta está sentada en los medios de comunicación privados, que no es que no tengan derecho de existir, satisfacen unas demandas, pero su finalidad no es informar, su finalidad es la rentabilidad económica. Es diferente, vamos a llevar la conversación a los medios públicos. Los medios públicos, al no tener el imperativo de la rentabilidad, son muchísimo más libres e independientes para plantear debates públicos de calidad, como se hace en un medio como Pichincha Comunicación. ¿Qué tan complicado, Isabel, va a ser que después proceso de desmontaje para volver nuevamente al origen de la conversación y del tema de la entrevista de hoy? ¿Qué tan complicado, qué tan difícil va a ser desde lo logístico y creo que también desde lo ideológico, desde lo pragmático también, reconstruir el proyecto de los medios públicos, tomando en cuenta cómo los han ido desarmando, desarticulando y destruyendo durante estos casi 4 años? ¿Qué tan complejo va a ser ese proceso? Va a ser la misma pelea desigual que tuvimos durante muchísimo tiempo. Para tener medios públicos hay que tener sobre todo voluntad política.
Entonces, hay que llamar a una militancia fuerte de la ciudadanía para interpelar y demandar al próximo gobierno, un compromiso fuerte justamente con los medios de servicio público que son necesarios e indispensables. Pensemos una cosa chiquitita. Los medios de comunicación comerciales, ¿no? En el país nunca fueron auténticamente nacionales hasta que el Estado hizo importantes inversiones en infraestructura para que las señales puedan llegar a todas partes. En este momento todos los medios de comunicación ecuatorianos potencialmente pueden llegar a todo el país, es decir, a las zonas de frontera que no estaban cubiertas, a las zonas de difícil acceso en la Amazonía, en fin, espacios que no estaban cubiertos por la comunicación privada que se decía nacional. Entonces, ahí nomás está una muestra de lo importante que es la intervención del Estado en garantizar condiciones para la interlocución pública y para la libertad de expresión de todos y de todas. Los medios de comunicación justamente de servicio público hacen eso. Entonces, la ciudadanía debe militar ese imperativo y el gobierno debe tener voluntad política precisamente para fortalecer ese espacio y para no permitir que esta campaña de desprestigio de lo público alcance. Hay que acordarse que los medios públicos fueron el primer blanco de esto. Se decía que eran tribunas amplificadoras del discurso gubernamental, cuando los periodistas y comunicadores que trabajaban en los medios públicos conocían perfectamente su rol y su función en la extensión de la esfera pública mediática a todos los sectores. Entonces, hay un conjunto de profesionales ya, hay una masa crítica muy, muy importante de periodistas que ya conocen lo que es la comunicación de servicio público, que han aprendido de una manera dificultosa porque no existía la experiencia en el país anteriormente, y que pueden capitalizar esta historia del Ecuador. Hay que decir que antes de Radio Nacional había medios gráficos muy antiguos, estoy hablando del siglo XIX, que eran de servicio público. Tenemos que recuperar esta tradición para el Ecuador y tenemos que hacernos cargo de una historia que no conocemos. La historia social de los medios de comunicación en el Ecuador está todavía por escribirse y hay mucho para aprender, precisamente de comunicación de servicio público, de comunicación diversa y plural. Isabel, para finalizar, ¿cómo entender el rol que han tenido las organizaciones que se supone están para defender a los periodistas y la libertad de expresión frente a este desmantelamiento de espacios de comunicación como son los medios públicos y al tratamiento que se ha dado a las personas que trabajan en ellos, desconociendo el rol periodístico que tienen los comunicadores, como que el trabajar en un medio público le convierte a un comunicador o le resta derechos a un comunicador social que sí lo tiene en los medios privados? ¿Cómo entender ese rol que han mantenido las uniones de periodistas, los colegios de periodistas y las ONGs que se supone están para defender la libertad de expresión? Bueno, han desnudado quiénes son. Esto es importante decir que desgraciadamente en el Ecuador no existen espacios gremiales justamente de defensa de la profesión en sentido justamente gremial, ¿no es cierto? Un fortalecimiento. No hay espacios colectivos para la defensa gremial de la profesión periodística en el Ecuador, porque esos espacios o bien nacieron, hay una hermosa tesis de un estudiante mío, periodista de profesión, de maestría, que habla de la historia justamente de estos espacios gremiales y descubre una cosa muy interesante, descubre su vinculación con una iniciativa que empezó a finales de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos de la mano del Departamento de Estado y de los empresarios mediáticos estadounidenses para extender la concepción de libertad de expresión y del rol del periodismo en el mundo entero. O sea, hay un trabajo que desarrolla esto y que se llama Exportando la Primera Enmienda. Entonces, estos gremios, supuestamente gremios, son hijos de esta iniciativa, tienen algún vínculo, alguna relación y tienen una debilidad de origen. Participan los dueños de medios en su constitución y en su origen, ¿no es cierto? No se puede, hacer defensa gremial con el patrono como parte de la organización. Los periodistas profesionales vamos a tener siempre patronales. En ese sentido, no hemos podido desarrollar sindicatos de periodistas en el Ecuador. Esa es una falencia muy grande que se nota con el aprovechamiento también en organizaciones no gubernamentales para posicionar
cualquier cosa menos la defensa profesional. Entonces, estoy convencida de que nos hacen falta espacios colectivos de reivindicación, precisamente para jerarquizar esta profesión que ha sido denostada, pero por las patronales, poniendo compañeros digamos, a decir las cosas que ellos no quieren decir, y también por los supuestos de espacios asociativos que no cumplen una función de promoción de la profesión. Muchísimas gracias a Isabel Ramos, catedrática, docente universitaria y analista también de temas relacionados con la comunicación, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar hoy sobre este cierre inminente de los medios públicos en este gobierno, al cierre ya del gobierno, a pesar de que fue, digamos, de entrada una de las cosas en las que se comprometió Moreno con sus aliados. A mí nadie me va a borrar de la cabeza aquella imagen, ¿no?, en donde recibió a los dueños, gerentes y directores de los medios allá por junio de 2017, en donde ya se veía venir un escenario catastrófico como este para los medios públicos. Gracias, Isabel, como siempre, un gusto poder conversar contigo. El gusto para mí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y larga vida a la empresa comunicacional pública que continúa informándonos con transparencia y con profesionalismo. Que así sea. Gracias. Liz, nos despedimos nosotros, ya viene 7F, está la Carlita desde el estudio 2 de Pichincha Universal. ¿Cómo vas, Carlita? Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están mi querida Liz, mi querido Alexis? Ya estamos aquí